Capítulo 43. Buque contra buque. 5 de marzo, año 1 del Nuevo Mundo, aguas internacionales entre el continente euroasiático y el nuevo continente, buque insignia de la gran flota oceánica de la Federación de Salzstein, Zalan. La escuadrilla aérea ha sido aniquilada. La comunicación con todos los aviones se ha interrumpido, pero de ahí a aniquilada, entonces me estás diciendo que todos los equipos de radio se averiaron al mismo tiempo. El jefe de Estado Mayor guardó silencio ante las palabras del almirante. ¿Qué demonios está pasando? Nosotros solo hicimos una advertencia y ellos nos derribaron. El plan original era realizar un bombardeo de advertencia en la ruta de los barcos del perímetro exterior y luego enviar la formación aérea para obligar al convoy a detenerse. Para ellos, fue completamente inesperado que el TEC tomara una acción evasiva y acelerara de forma imprevista, lo que convirtió la advertencia en un impacto cercano. Aproximación de aeronave. Uno de los vigías gritó: combate antiaéreo. A la orden del capitán, los cañones antiaéreos y las ametralladoras antiaéreas comenzaron a moverse al unísono, pero no pudieron seguir el ritmo en absoluto. Las pocas ametralladoras que lograron disparar solo esparcieron munición trazadora, ya que el cálculo del punto de mira estaba completamente desfasado. ¿Qué demonios es ese avión? Es demasiado rápido. Era el J-15 que había sobrevolado el área para ser atacado, pero ellos no lo sabían. La flota pasa a estado de emergencia. Que despeguen todos los aviones embarcados. El portaaviones y sus escoltas se retiran. El resto de la gran flota oceánica lanza un ataque de flota. Ante esta directriz, la flota comenzó a moverse frenéticamente. El portaaviones y sus escoltas se separaron de la flota y corrieron a toda velocidad contra el viento. La flota, sin el portaaviones, comenzó a formar una doble columna con los acorazados a la cabeza, preparándose para la embestida. Pero fue el mismo vigía de antes quien notó la anomalía en la flota. Al principio, no pudo discernir qué era. Solo pudo distinguir que se acercaba a una velocidad tremenda, por lo que gritó presa del pánico. Objetos voladores no identificados se acercan a gran velocidad. Era una bandada de la palabra destrucción volando a velocidad supersónica. Los misiles, disparados indiscriminadamente desde los buques indios, chinos y rusos, carecían de coherencia. Sus velocidades variaban desde transónicas hasta Mach 3, y sus masas oscilaban entre 800 kilogramos y 10 toneladas. Lo único que tenían en común era que todos poseían un poder destructivo capaz de hundir cualquier buque de menos de 2000 toneladas, o inmovilizar a un buque de hasta 10,000 toneladas. Naturalmente, no hubo un elegante disparo de impacto simultáneo, aunque algunos misiles disparados desde el mismo buque compartían enlace de datos, por lo que se estrellaron contra sus objetivos de forma dispersa. El más desafortunado fue el acorazado que navegaba a la cabeza. Según los estándares terrestres, se trataría de un acorazado clase North Carolina, votado por la Marina de los Estados Unidos en 1941. En esencia, era el acorazado de última generación de la Federación de Salzstein en términos tecnológicos. Primero, un misil P-1000, disparado por el Baryak de la Armada rusa, se estrelló directamente contra la torre de mando. Se trataba de un misil antibuque de gran tamaño, diseñado para hundir un portaaviones nuclear de 100,000 toneladas, con un peso de casi 10 toneladas, una velocidad de Mach 2, 3 y una ojiva de 500 kilogramos de explosivo. Sinceramente, la mayoría de los buques sufrirían daños fatales solo por el impacto, incluso si la ojiva no detonara. Y esta vez, la espoleta hizo su trabajo a la perfección. Por muy blindado que estuviera el acorazado, su desplazamiento era de solo unas 40,000 toneladas, mucho más ligero y pequeño que un portaaviones nuclear. Y, por desgracia, otros 3 misiles antibuque, incluidos el Brahmos, 3 toneladas, Mach 3, impactaron en el buque, hundiéndolo instantáneamente. Los demás buques no fueron menos desafortunados. Después del impacto del último misil, solo los buques más grandes que lograron evitar el impacto de los misiles de gran tamaño se mantenían a flote. Afortunada o desafortunadamente, el buque insignia Zalan era uno de los que seguía a flote. 5 acorazados hundidos. 2 acorazados gravemente dañados y con orden de abandono. 2 acorazados con daños moderados e incendiados. Este buque tiene daños moderados, pero también está incendiado. Esto significaba que los 10 acorazados de la gran flota oceánica estaban virtualmente fuera de combate. El daño a los buques por debajo del nivel de crucero pesado también era terrible, pero en realidad, no había tiempo para recopilar datos. La bomba contra incendios se ha detenido. No tenemos suficiente personal.
Las bombas de achique están funcionando a plena capacidad, pero el achique no da abasto. Escora de 2 grados a babor, y sigue aumentando. En el puente, donde se mezclaban informes desesperados y gritos de rabia, el almirante no pudo contener su temblor. ¿Qué ha pasado? Nadie podía responder a esa pregunta. ¿Qué demonios ha pasado? Aunque sus palabras eran ya un grito, nadie respondió. La razón era doble. Nadie lo sabía, y los que tenían tiempo para responder habían muerto. La gran flota oceánica, que podría enfrentarse de frente a las flotas principales de Asgardo Oriase, había desaparecido en un instante. El almirante tembló solo, aterrorizado de que su nombre pasara a la historia como un incompetente, pero esa era una preocupación innecesaria. Es como decir que, aunque todo el mundo conoce al comandante en jefe de la flota combinada en la batalla de Tsushima, pocos conocen al comandante en jefe de la flota del Báltico. Aunque el comandante en jefe de la flota del Báltico también tiene un nombre largo y difícil de recordar, lo que contribuye a su olvido. Por cierto, un acorazado escorado es prácticamente inútil. Las torres del cañón principal, que pesan miles de toneladas, están diseñadas para girar en posición horizontal, por lo que si se inclinan, el desequilibrio de peso es tal que el sistema de propulsión no tiene la fuerza suficiente para moverlas. Es por eso que se considera una quimera la idea de encallar el acorazado Yamato en un bajío de Okinawa para usarlo como batería de artillería terrestre. ¿Cuántos han quedado? ¿Cuál es el estado de la flota? El almirante seguía gritando, pero la tripulación tenía otras prioridades. Almirante, le sugiero que traslade su insignia a otro buque, dijo el capitán, que estaba ennegrecido y cubierto de hollín. Había estado inspeccionando el lugar del incendio. ¿Estás diciendo que abandonemos el barco? No tanto, pero este buque ya ha perdido su capacidad de combate. Incluso si logramos detener el incendio y la inundación, es imposible volver al combate sin pasar por dique seco. Claro que en el fondo, el capitán también pensaba que el almirante se fuera a otro lugar, pues era una molestia tenerlo gritando en el puente. Al escuchar esto, el almirante se hundió en el desaliento. En primer lugar, ¿cuántos buques nos quedan que puedan continuar el combate? Preguntó con una voz que era casi un susurro. Quedan varios destructores y un crucero ligero, intactos. Solo eso. La gran flota oceánica supuestamente había sido una fuerza imponente. 10 acorazados, 6 portaaviones, 2 portaaviones ligeros, 6 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros, 24 destructores y 2 buques petroleros. En un instante, se había reducido a la fuerza de un escuadrón torpedero. Aunque parece que faltan buques de escolta, en cualquier mundo, si se gasta demasiado presupuesto en la fuerza de primera línea, se recorta en otros lados. Por un momento, la idea de lanzarse al ataque con ese escuadrón torpedero cruzó la mente del almirante, pero la desechó rápidamente. Que regresen a casa tantos buques como sea posible. Ordena a la flota que lo haga. El almirante dijo esto con la cabeza baja. Era difícil creer que el enemigo no los perseguiría. Capitán, ¿cuál es la situación de este buque? Sin cambios desde hace un momento. El incendio se está propagando, y aunque parece que la inundación puede detenerse, no estoy seguro de que podamos corregir la escora. Un incendio anormalmente caliente estaba causando problemas al equipo de extinción. En realidad, era causado por un misil antibuque que no había detonado. Se trataba de un misil clase Harpoon, con un alcance de casi 200 kilómetros, utilizado a una distancia de unos 50 kilómetros. Aunque la ojiva no detonó, el combustible restante siguió ardiendo, dispersando un calor inusualmente alto para un incendio normal. Hay quienes dirían que un motor turborreactor es mejor que un motor de cohete, pero de cualquier manera, la parte impactada no estaba contenta. Por cierto, el misil antibuque Exocet que impactó al HMS Sheffield y lo hundió durante la Guerra de las Malvinas fue un fallo en la detonación, y el incendio causado por la combustión del propelente restante fue la causa del hundimiento. En el peor de los casos, usaremos este buque como señuelo para que el resto de la flota escape. El capitán contuvo el aliento ante estas palabras. Lo siento, pero acepta tu destino, capitán. Entendido. Pondremos a este buque a la retaguardia. En realidad, era incierto si el resto de la flota podría regresar, incluso sin la necesidad de un buque en la retaguardia. Es el acorazado más moderno de nuestra nación. No habrá mejor carnada. El almirante se recolocó la gorra, como si estuviera aceptando su destino. Fin del capítulo 43. El link a la historia del autor estará en la descripción.